Hoy estaremos hablando de la misericordia de Dios y el juicio de Dios. Son dos aspectos fundamentales de su carácter, revelación a lo largo de toda la Biblia. Cuando leemos la Escritura, vemos la misericordia del Señor. En el libro de Juan habla de una mujer adúltera, una historia, una mujer infiel, donde el pueblo quería apedrearla por causa de infidelidad, donde la llevaron a Jesús para acusarla. Pero Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero algo importante que le dijo: vete y no peque más. Vete y no practique el pecado. Porque la Escritura dice que el que practique el pecado es del diablo. Dice la Escritura. Vemos la misericordia del Señor obrando en ese momento, cuando el pueblo quería acusar a esta mujer. Fue encontrada en pleno acto de adulterio, de infidelidad. Aunque puede parecer algo opuesto, la misericordia y el juicio de Dios, pero están perfectamente equilibrados. Es un equilibrio. La misericordia de Dios actúa también con el juicio de Dios. La misericordia es el amor compasivo de Dios, que se manifiesta al perdonar el pecado, aliviar el sufrimiento y dar segunda oportunidad. El Señor siempre nos da una segunda oportunidad. Nos da mucha oportunidad a quienes no la merecen. Nosotros no merecemos muchas cosas de parte de Dios. Y el Señor, por su gracia y por su misericordia, el Señor se ha fijado en nosotros. Nosotros éramos dignos de morir, de una muerte eterna. Pero Dios mandó a su Hijo a darnos vida eterna. El Señor no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todo el mundo venga a un arrepentimiento. La misericordia del Señor es infinita, siempre y cuando nosotros nos arrepentamos y nos convirtamos al Señor Todopoderoso. Hay una historia en la Biblia, el libro de Jonás. El libro de Jonás es un ejemplo de la misericordia de Dios. Cómo el Señor tiene misericordia. Es un ejemplo para nosotros. Hoy en día, lo que aconteció en ese tiempo. Jonás era un profeta. Vino la voz de Dios a Jonás, donde tenía que ir a predicar el mensaje a un lugar donde Jonás odiaba a esa persona. Tenía rencor por esa persona que estaba en ese pueblo, donde el Señor le dio un mensaje a Jonás, donde Jonás tenía que ir a Nínive. Los ninivitas, esa capital de Nínive, de Asiria, era un pueblo cruel, un pueblo violento, un pueblo donde eran enemigos del pueblo de Israel, donde maltrataban al pueblo de Israel y oprimían por mucho tiempo. Fueron oprimidos por los ninivitas. Por eso Jonás tenía algo personal con los ninivitas. A veces nosotros no queremos ver a una persona. A veces tenemos rencor, tenemos falta de perdón, y el Señor no hace que nosotros nos encontremos con esa persona para que nosotros nos reconciliemos.
para que haya una reconciliación, porque tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Es un mandato que está en la Biblia. Jonás tenía eso. Jonás tenía algo, tenía una herida del alma, una herida interna que tenía que sanar. El Señor podía enviar a otro profeta, pero el Señor quería curar a Jonás. Curar a Jonás enviándole a ese lugar. Porque el Señor podía coger a otra persona, a otro profeta, para que predique ese mensaje. Pero Jonás emprendió la huida, donde Dios lo llama para que dé un mensaje a los ninivitas, una ciudad pagana, violenta. Entonces Jonás huye en dirección opuesta hacia Tarsis y se monta en un barco o una nave donde está desobedeciendo la voz de Dios, como muchas veces nosotros, Señor, nos manda a hacer algo, nos coloca una responsabilidad y nosotros no hacemos caso a esa responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestra vida y nos enfocamos en otra cosa y tenemos esa responsabilidad que el Señor nos ha dado, sea un don o un talento, para que lo ejerzamos, para que nos edifiquemos uno con otro. Entonces nos enfocamos en las cosas más de este mundo que en las cosas espirituales, donde el Señor quiere una cosa y nosotros queremos otra cosa. Dice en el libro de Isaías, los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Por eso que cuando se dice ser cristiano es negarse a sí mismo, negarse a los deseos de uno, sino hacer la voluntad ahora del Padre Celestial. En aquel lugar, Dios envía una gran tormenta. Y los marineros estaban asustados porque el Señor estaba detrás de Jonás. Jonás se quería escapar de la presencia de Dios. Hay muchas personas que se quieren escapar de la presencia de Dios, pero se pueden esconder donde usted quiera y usted no se puede escapar de la presencia del Señor. Y Jonás quería esconderse y fue a ese barco, a esa nave, y estaba durmiendo, se acotejó durmiendo. Hay mucha gente hoy en día durmiendo, que no están haciendo nada por la obra de Dios. Somos llamados a predicar la palabra de Dios. Somos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Tenemos que predicarle el evangelio a los vecinos, predicarle el evangelio en todo lugar que nosotros nos encontramos. Donde los marineros en ese momento, al ver esa tormenta que el Señor había enviado, Jonás entonces admite que huye de Dios y le pide a los que estaban ahí, a los marineros, que para librarse de esa tormenta deben tirarlo al mar, porque era el que lo estaba persiguiendo el Todopoderoso. Y cuando tiraron a Jonás al mar, Jonás es tragado por un gran pez preparado por Dios. Dios preparó un pez. Hay muchas personas que para buscar de Dios tienen que pasar una tribulación, una prueba, y están en lo médico ahora más que buscar al Señor.
Antes no buscando al Señor y ahora están en lo médico, ahora con una prueba fuerte, bien metido en lo médico. Y antes tenían la oportunidad de buscar la presencia del Señor, no lo hacían, pero ahora lo hacen. No espere que venga una prueba a su vida para usted buscar del Señor. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Porque Jonás fue desobediente. Así muchos de nosotros somos desobedientes. Tiene que acontecer algo grande para venir a los pies de Cristo. Tiene que acontecer algo grande, una enfermedad, un problema de familia, para buscar de la presencia de Dios. Jonás quería escapar de la presencia del Señor, pero no pudo ir de la presencia del Señor, la presencia de Dios. En el capítulo 2, Jonás, cuando llega en el vientre del pez, Jonás entonces comenzó a orar, porque a Jonás le gustaba mucho dormir. Él dormía mucho. Hacía mucha gente durmiendo dentro del pueblo del Señor, durmiendo y enfocado en las cosas de este mundo que van a perecer. Comenzaron mucho en el espíritu, y hoy andan en la carne. Hoy andan puestos en los ojos, en la vanidad, en las cosas terrenales. Solamente están enfocados en las cosas terrenales de este mundo, solamente, que van a perecer. Ahí Jonás estaba orando porque estaba en una prueba fuerte, donde estaba dentro de un pez. Y ahora reconoce que la salvación viene de Dios. Después de 3 días, duró 3 días Jonás en el pez, en el vientre del pez. Y el pez lo vomita en la tierra. Donde el Señor siempre, cuando el Señor lo llama a usted, el Señor va a buscar la forma, cómo el Señor va a tratar con usted. Porque tenemos que ser amoldeados, tenemos que ser pasados por el fuego como cristianos, para el Señor colocarnos en el molde que Él desea. A Jonás lo estábamos colocando en el molde porque él estaba siendo desobediente a la voluntad del Señor. El Señor estaba trabajando con Jonás. Estaba trabajando con el rencor que le tenía a los ninivitas también. Estaba trabajando con esa herida del alma. Muchas personas tienen una herida del alma, una herida fuerte, que necesitan al Señor, que el Señor cure esa herida que tienen. Falta de perdón, odio en su corazón, necesitan sanar. Hay que someterse al Señor para que el Señor quite todas las cosas que no son del agrado de Dios. Seguimos hablando de la misericordia y el juicio de Dios en la segunda parte. Dios te bendiga y te guarde, y Dios te bendiga grandemente, a tu familia. Y así que seamos obedientes al Todopoderoso. El Señor es misericordioso, pero también el juicio de Dios viene contra nosotros cuando desobedecemos la voz del Señor.